Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy aquí como cada episodio, cada lunes de grabación, bueno, jueves de grabación, lunes en el que sale el episodio con Laura Placeres. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Sam, muy bien. Siempre es una confusión con esto de los días. Grabamos viernes, pero sale lunes, a veces grabamos jueves. Pero lo importante es que no dejamos de sacar episodios cada semana. Ya llevamos más de un año y seguimos haciendo larga esta rachita tan buena y aprovechando. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan cada lunes, las personas que comparten los episodios, que nos dejan también comentarios ahí en YouTube, las evaluaciones en Spotify. No dejen de hacerlo porque de verdad de esta manera no solo nos motivan, que motivados ya estamos, lo suficiente, si no, no estaríamos aquí, pero nos ayudan a que más personas puedan encontrar el podcast y puedan por ahí beneficiarse tanto de lo que compartimos tú y yo, pero además de los invitados que llegamos a tener, que creo que igualmente son, siempre buscamos gente que aporte, que amplíe la perspectiva y que de alguna manera podamos difundir un poquito más de todos estos temas, culturismo, salud, entrenamiento, que a todos, bueno, que en lo particular a ti y a mí nos apasionan demasiado. Sí, eso principalmente, que no dejen de compartir y bueno, totalmente el agradecimiento es mutuo, o sea, la verdad es que nos sentimos muy satisfechas de lo que estamos haciendo, de los invitados que hemos tenido la oportunidad de tener aquí, de la retroalimentación que ustedes nos han dado y sobre todo de cuando nos comparten también, ¿no? Y también nos comparten las historias, porque así nos dejan saber quiénes nos están escuchando y eso es algo muy gratificante realmente, entonces tal como dice Laura, les invitamos a continuar ahí apoyándonos a través de esos aspectos para nosotros continuar también trayéndoles episodios de calidad. Y después de este pequeño anuncio o este pequeño paréntesis, ¿qué tal si comenzamos, Milau, con el tema del día de hoy, que tú lo propusiste principalmente? Y vamos a hablar un poco sobre las adaptaciones metabólicas, pero también lo vamos a querer, o lo queremos llevar un poco a la práctica, cómo lo manejamos con nuestros clientes, cómo lo hemos visto en nosotras mismas, pero para ampliar un poco el panorama o entrar en contexto, primero decir, ¿no? ¿Qué son las adaptaciones metabólicas? Y estos son cambios básicamente en los procesos químicos del cuerpo, ¿no? Que se producen en respuestas a diferentes estímulos, tanto del ejercicio, del entrenamiento, como de la dieta también, la alimentación, o incluso hasta cambios ambientales, ¿no? Y es que es preciso también decir que estas adaptaciones pueden tener un impacto importante en la composición corporal, en el rendimiento físico, en la salud en general, y es por eso que nos importa tanto. Pero eso sí, hay que decir que las adaptaciones metabólicas pueden ser tanto positivas como negativas. Tú puedes adaptarte, por ejemplo, al entrenamiento y eso te ayuda a seguir incrementando, por ejemplo, tu carga, ¿no? Que sería la sobrecarga progresiva. Pero en estos términos vamos a hablar cuestiones específicas relacionadas con la composición corporal y la alimentación, ¿no? Y este término de adaptación metabólica, pues precisamente describe un conjunto de respuestas de nuestro cuerpo que tiene como para luchar o para defenderse ante diferentes intentos de bajar de peso, ¿no? O bajar el porcentaje de grasa. Es una capacidad de nuestro cuerpo para utilizar de manera más eficiente o económica, más bien, más que eficiente, sino económica, nuestra energía en épocas de hambruna, ¿no? Y para esto hay diferentes mecanismos de autodefensa de nuestro cuerpo que precisamente dispara una hambruna. Sería un defender, o sea, que serían estas adaptaciones metabólicas, restaurar, que serían como cambios en el hambre, la eficiencia también de almacenamiento de energía, las respuestas conductuales, psicológicas o incluso también el prevenir, ¿no? Que son como las cantidades de células adiposas, que de eso también vamos a estar hablando, o sea, cómo se manifiesta en nuestra composición corporal. Entonces, bueno, después de esta súper densa introducción, ¿qué te parece, Milau, si comenzamos ahora sí a hablar un poquillo más sobre esto de las adaptaciones metabólicas, específicamente en la alimentación y los cambios en la composición corporal?
Sí, pues lo explicaste muy bien, Misan, y justo como dices, es una serie de procesos que aunque nosotros podamos ver como de, ay, no, no debería de ser así, debería de ser más fácil, ojalá fuera más fácil perder peso, perder grasa, y sobre todo mantener esa pérdida de peso y grasa, porque así como hace difícil la pérdida de peso subsecuente, hace también difícil el poder mantener esa pérdida de peso, porque ¿qué sucede? Que una persona que ya perdió bastante peso, ¿no? Que ya perdió algo de peso, cuando quiere mantener, calcula sus calorías estimadas de mantenimiento y resulta que para lo que en teoría debería de esa persona tener como mantenimiento, con eso no mantiene, sino que con eso aumenta. Entonces, esa es una forma en la que vemos esa adaptación, ¿no? Y es una de las razones, de las muchas razones por las cuales tantas personas fracasan en mantener esta pérdida de peso y vemos este constante yo-yo dieting que pues tanta frustración puede llegar a causar. Pero como decía, no es algo, o sea, aunque nosotros podamos verlo como algo negativo, pues es en realidad una forma de nuestro cuerpo de mantenernos vivos, porque esa es la principal función de nuestro sistema. Y pelea tanto la pérdida de peso, porque seguimos teniendo la misma biología, por decirlo así, de la época de los cazadores, recolectores, donde se podía pasar muchísimo tiempo sin consumir alimento. Ahora, ahí hay otra cosa importante de la cual creo que hay que hablar, que es la leptina, que es una hormona que es bastante clave en esta serie de efectos de la adaptación metabólica y que va a verse reducida cuando se está en un déficit calórico agudo, ¿no? O cuando ya se ha perdido bastante grasa. ¿Qué va a afectar la leptina? Va a afectar las hormonas tiroideas, que en consecuencia van a reducir cuánta energía gastamos y cuánta energía gastamos desde diferentes componentes, porque tenemos dentro del el gasto energético el gasto metabólico basal, que es simplemente las calorías que gastamos por existir, ¿no? Pero también tenemos el gasto energético no planeado, ¿no? De actividad física o más bien de actividad no planeada, el famoso NEAT, que es bastante importante y es donde vemos o se observa que hay la mayor cantidad de ahorro, ¿no? Y eso es algo complicado de medir porque no es tan simple como, ah, bueno, pues incrementamos los pasos. Los pasos es una manera de estimar o es como un proxy, digamos, para el NEAT, pero el NEAT no es únicamente qué tanto nos desplazamos. El NEAT es cosas como las que ahorita estoy haciendo, que si estoy moviendo la mano derecha, que si me estoy moviendo en la silla. Cuando se ha perdido bastante peso, esas cosas dejamos de hacerlas. Entonces, eso hace difícil estimar hasta qué punto estas adaptaciones pueden evitar la pérdida de peso subsecuente o dificultarla más bien y también el mantenimiento. Además de estos componentes del gasto energético, también tenemos la termogénesis por los alimentos, las calorías que se gastan simplemente por los procesos digestivos y tenemos la actividad planeada, la actividad del ejercicio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos una pérdida de grasa, quizá una pérdida de peso, quizá empezamos disminuyendo las calorías y metemos un poquito de cardio. Y cuando ya ese déficit inicial pues se va haciendo cada vez más chiquito justo por estas adaptaciones, pues podemos tener ahí algunas estrategias para contrarrestar, ¿no? ¿De qué estrategias estoy hablando? Creo que lo más común, además de reducir todavía más las calorías, suele ser incrementar pasos o incrementar, por ejemplo, alguna forma de cardio. ¿Tú de qué manera, cuando esto se presenta tanto en ti, porque sé que tú llevas la parte nutricional de tu proceso, o en tus clientes, qué haces tú para continuar promoviendo esa pérdida de peso cuando ya estas adaptaciones se empiezan a observar? Cuando ya lo que en un inicio era un déficit que causaba una tasa de pérdida de el 1% a la semana ya se vuelve de 0.5. Sí, fíjate que para eso ayuda mucho o me ha ayudado mucho las pausas en la dieta. O sea, hacer tipo como pausa de una semana, 15 días, hacer o subir más bien estas calorías a mantenimiento y eso realmente ayuda un montón.
¿Por qué? Porque ya la persona comienza a restablecerse también a nivel psicológico, sobre todo, y a nivel mental, y eso le da como un tipo de respiro, ¿no? Y descanso, y además también el organismo, al final, aunque si ya tiene una adaptación metabólica realmente prolongada en el tiempo, pues va a ser muy difícil que salga de ahí con 15 días de dieta, o sea, de mantenimiento, lo sabemos, pero al menos sí, por ejemplo, si lleva un periodo en un déficit calórico en la cual apenas comenzamos a ver ese pequeño estancamiento, que no es como un estancamiento tal cual, porque sabemos que podemos todavía empujar más y como dijiste, lo puedes motivar y le puedes programar más pasos, le puedes programar más cardio, le puedes programar incluso menos calorías de las que está consumiendo y sí, probablemente pueda seguir bajando, claro, pero no en todas las personas se da ese caso. Muy probablemente, o al menos desde donde yo he tenido la oportunidad de experimentar, esas personas ya están fatigadas y eso simplemente les hace una sobrecarga, una saturación. Entonces, ¿qué es lo que me ha funcionado? Enfocarnos o cambiar el foco al entrenamiento. Yo prefiero que precisamente utilicen esa energía para entrenar e incluso subirle las calorías y de verdad es que se ha visto un gran cambio en ese aspecto porque la gente piensa, oye, pero ¿cómo voy a comer más si estoy estancada? O cómo voy a, hasta yo misma, ¿no? Me ha pasado, la verdad. ¿Cómo voy a comer más y más en sus principios? Si ya estoy estancada y no siento que esté bajando más, ¿no? Pero al comer más, justo pasa el efecto contrario y te das cuenta que incluso empiezas a moverte más, empiezas a tener más energía y no sé si a ti te suceda, pero esa es una estrategia que a mí me ha funcionado. Las pausas en la dieta, incluso las dietas de recuperación después o incluso también hacer pequeños refits, ¿no? Eso también ayuda muchísimo. Sí, creo que ahí las estrategias de dieta intermitente pueden ser bastante útiles. De hecho, o sea, hace poquito hice unas publicaciones respecto a eso, a los refeeds y los diet breaks. Pero, por ejemplo, en concreto con los diet breaks hay un estudio súper famoso, el famoso estudio Matador, donde en personas con obesidad, no en hombres con obesidad, probablemente no es una población con la cual muchos de nosotros nos podamos identificar, pero ahí lo que hicieron fue que un grupo estuvo teniendo descansos de la dieta cada 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas tenían una semana donde las calorías subían a su estimado mantenimiento y proseguían así la dieta. Obviamente, el grupo que hizo así la dieta en vez de hacerla continua, tardó más tiempo en lograr la misma pérdida de peso, pero lograron una mayor pérdida de peso, especialmente de peso graso, y cuando hicieron como una evaluación de ver cómo estaban unos 6 meses más tarde, pues todavía se notó más, porque aquellas personas que tuvieron el déficit continuo tuvieron más dificultad para poder mantener esa pérdida de peso y grasa que los otros sí lograron, probablemente no tanto por, o sea, como de manera eh, Fisiológica, sino más como mental. como consecuencia de haber practicado el mantenimiento, que creo que esa es una de las mayores aplicaciones prácticas de los refeeds, de los diet breaks, es justo eso, darles la oportunidad a las personas de practicar el mantenimiento, porque una vez que salgan de la pérdida de grasa, pues no pueden regresar a comer lo que antes. Y ese es un error de muchas personas que piensan, ah, bueno, pues voy a seguir la dieta, pero nada más, o sea, pues nada más van a ser 3 meses o los meses que sean en lo que pierdo el peso y ya después regreso a mis alitas y a mi pizza y así con la misma frecuencia. No es así, o sea, si quieres mantener ese resultado vas a tener que hacer muchas de las cosas que te llevaron a ese punto, tanto desde la parte de la ingesta como desde la parte del gasto, ¿no? Entonces yo también coincido ahí mucho contigo y creo que especialmente en el caso de las mujeres podría haber un mayor beneficio a ese tipo de estrategias para preservar la salud hormonal, que es otra de las cosas que la leptina llega a afectar. Entonces, pues no es algo bonito ni es algo positivo perder el periodo o empezar a ver irregularidades en el ciclo menstrual, sobre todo si estamos hablando de una etapa de pérdida de grasa regular donde no se busca competir. Sabemos que cuando ya estamos hablando de competencia, pues deja de ser algo saludable, pero creo que si podemos, incluso en una etapa de competencia, preservar esa salud hormonal, pues el resultado va a ser mejor
tanto incluso posiblemente a nivel físico, a nivel de look. Entonces, hay por ahí un estudio que ahorita no tengo como la cita, lo voy a buscar para que lo pongamos ahí en las notas, pero donde vieron que en el caso de mujeres, ¿no? No eran atletas ni mucho menos, pero en el caso de mujeres, cuando instauraban refits de 48 horas, de por lo menos 2 días seguidos, consecutivos, tiene que ser así para que se vea ese efecto, Sí. muchas de las disminuciones en hormonas sexuales como la hormona luteinizante empezaban, no se anulaban por completo, ¿no? Esas disminuciones, pero sí empezaban a regresar, tener esa tendencia como regresar a línea base y eso pudiera preservar la salud hormonal, el periodo, que sabemos también tiene un impacto, por ejemplo, en la salud ósea, ¿no? Y en muchas otras cosas más. Entonces coincido totalmente contigo. Algo que, y bueno, yo por ejemplo en mi actual pérdida de grasa los estoy implementando y sí creo que está teniendo un impacto porque aunque he tenido pesos más bajos del que tengo ahorita, pero sí empecé mi etapa de pérdida de grasa con una composición corporal no súper magra, pero decentemente magra y no he tenido ninguna afectación en ese sentido, ¿no? Entonces, algo ahí para probar para las personas, igual para los coaches. Ahora, respecto a la parte de la actividad física, que eso es algo donde pues se suele manipular bastante. Yo en lo personal, yo soy partidaria de los déficits realizarlos principalmente a partir de la ingesta porque es algo mucho más sencillo de estimar, de manipular, más objetivo de medir que el gasto a través del cardio o inclusive de los mismos pasos. Porque sabemos que ahí también como que hay, o sea, solemos sobreestimar la cantidad de calorías que vamos a gastar en una actividad física y las personas nos vamos volviendo eficientes a la hora de hacer los gestos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a retomar nadar y eso, pues mi técnica era pésima, entonces, pues gastaba un chorro de calorías, pero porque era ineficiente. Hoy en día, pues mi técnica es mejor y eso hace que gaste menos calorías con esa misma actividad. Pero más allá de eso, hay un efecto que está muy relacionado, ¿no? Y que, pues, de pronto puede ser difícil o puede ser fácil de confundir con las adaptaciones metabólicas, que es este efecto de compensación del cuerpo en respuesta al ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo empiezo a hacer cardio y gasto, no sé, 150 calorías en X tiempo haciendo cardio, una intensidad específica, bueno, sí las gasté ahí, pero el resto del día probablemente me voy a mover menos, ¿no? Entonces, terminas tablas, pero además ya gastaste energía y gastaste tiempo en esta actividad, ¿no? Es algo que suele pasar tanto con el cardio como con los pasos, y especialmente y hubo un estudio también apenas reciente de Flanagan y colaboradores donde observaron que aquellas personas que ya tenían un nivel de actividad física base elevado, o sea, personas que ya eran en su día a día bastante activas y que además tenían una condición física medida por el máximo volumen de absorción de oxígeno, estas personas presentaron la mayor compensación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que personas que ya tienen, que ya son activas, ¿no? Tal vez ya están dando esos 8,000, 10,000 pasos diarios que se recomiendan para reducir pues varias causas de mortalidad frecuentes, enfermedades crónicas, que ya tal vez, no sé, por ejemplo, como yo, que voy a nadar 2 veces a la semana, hacer más cardio probablemente a mí no me va a beneficiar tanto porque puede ser que llegue a compensar el resto del día. Ahora, como en todo, es algo individual, porque se vio aquí que hubo personas que compensaron hasta con 400 calorías menos gastadas en el resto del día y hubo personas que no compensaron, ¿no? Entonces, también ahí hay un efecto individual. Puede ser que tú o yo haciendo cardio no compensemos tanto el resto del día, nos mantengamos similarmente activas y eso quiere decir que vamos a responder bien a esa intervención y nos puede ayudar
para continuar promoviendo esa pérdida de peso y de grasa, pero puede haber otras personas a las cuales hacer cardio los tumba, ¿no? Como estas personas que con todas las mejores intenciones empiezan a correr o empiezan a hacer alguna forma de cardio y pues no les funciona porque el resto del día terminan por moverse menos y además en algunas personas igual el cardio puede incrementar el apetito. Y todo eso que estás diciendo es muy interesante porque precisamente también está este otro estudio, ¿no? Que fue como un seguimiento y análisis respecto al programa de The Biggest Loser. Me imagino que sí lo Ah, sí. conoces. Y sí, y está bastante interesante. O sea, yo los invito a leerlo. Y de hecho hay dos consecutivos sobre ese mismo programa y es, o sea, es bastante esclarecedor al respecto de lo que estás hablando ahora. El cuerpo busca adaptarse. Al final, el cuerpo no quiere mejorar su composición corporal y tampoco quiere bajar su porcentaje de grasa, sino quiere mantenerlo porque esas son reservas de energía que nos ayudan a salir adelante en épocas de hambruna, precisamente. Y si tú le estás diciendo al cuerpo que estás pasando por un periodo de hambruna, pues el cuerpo va a hacer lo suyo, va a hacer su función. Quiere almacenar, quiere guardar, porque eso le ayuda a su supervivencia, a su sobrevivencia también, ¿no? Y precisamente de esto va el estudio de seguimiento. Y una de las cosas que se vieron es que cuando a los participantes los ponían a hacer mucho más cardio de lo que realmente se supone que tenían que hacer, entonces creaban esta adaptación también respecto al ejercicio. Y que mientras, o sea, no era porque más hicieran de cardio, por ejemplo, que más bajaban, sino al contrario, fueron en las personas que más adaptaciones metabólicas se vieron y se reflejaron. Y eso está, o sea, increíble por lo mismo que estás mencionando, ¿no? También, o sea, los rebotes se dan por esto, porque incluso la ganadora, después salió un comunicado de ella en Facebook, ¿no? Llorando, hablando y todo esto sobre cómo se sentía después, cuando ella no podía continuar con esa pérdida de grasa o esa pérdida de peso, no podía mantenerla porque era insostenible y eso la hizo pues crear también mucho estrés mental y fisiológico y al final se veía reflejado en su cuerpo, ¿no? Y en su aspecto mental, estados mentales. Entonces, todo esto es bastante revelador de que justo cuando nosotros perdemos grandes cantidades de peso, cuando perdemos también peso muy rápidamente, que yo creo que esa es la clave, o sea, estas dietas restrictivas que no son como de poco a poco, sino que son, quieren, o sea, quieren que bajes así, no rapidísimo. Y eso crea precisamente el efecto contrario, nos lleva a un almacenamiento de grasa corporal y también a pues a una adaptación más pronta, ¿no? Y como decías tú, o sea, la termogénesis adaptativa, nos adaptamos a ese nivel de energía o a ser más eficientes con la poca energía que le estamos dando. Tenemos alteraciones hormonales como con la leptina, ¿no? Que se comunica o la leptina viene o se almacena en el tejido adiposo y tú dirás, bueno, si una persona a lo mejor que tiene cierto sobrepeso, obesidad, tiene más tejido adiposo, se supone que tendría que tener más leptina, por lo tanto se supone que tenía que tener más saciedad. Pues esto no funciona así. ¿Por qué? Porque así como nos hacemos resistentes a la insulina, cuando tenemos bastante insulina en sangre por la glucosa que está en sangre también, nos hacemos resistentes a la insulina, pues también lo mismo sucede con la leptina, nos hacemos resistentes a la leptina y esta se comunica directamente en el hipotálamo y el hipotálamo simplemente si hay demasiada, dice, ¿sabes qué? No te hago caso, va y me cierro. O sea, obviamente no es tan simplista como esto, pero algo así más o menos sucede y no detectamos que ya estamos saciados y eso pues causa el efecto contrario y seguimos consumiendo, 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 porque la leptina no puede trabajar debidamente, ¿no? Y es ahí donde se le dice que tenemos un tejido adiposo enfermo, ¿no? Y por eso es que es necesario cuidarnos también de todos estos aspectos. Además, mencionabas igualmente, ¿no? Sobre este tema hormonal, o sea, cuando ya empezamos a perder, por ejemplo, nuestro periodo, se empieza a caer nuestro cabello, empezamos a tener, por ejemplo, ya menos crecimiento en las uñas, ¿no? La piel se empieza a ver seca, o sea, pasan muchos mecanismos, además del control del apetito. Eso es también algo extra, ¿no? Y afectan las funciones reproductivas, incluso hasta el líbido. Entonces, todo esto sí es necesario tomarlo en cuenta al momento de hacer intervenciones, ya sea para un déficit calórico o igual para
cuánto tiempo vamos a prolongar ese déficit, ¿no? O sea, sabemos que se puede hacer, claro, pero ¿cuál es la tasa de pérdida que vamos a estar implementando y qué estrategias vamos a estar haciendo? Porque dieta puede hacer todo el mundo. Hasta el chat GPT puede hacer una dieta, ¿no? Cualquier IA puede hacer una dieta, pero no se trata de la dieta, sino también de cómo lo planificamos, cómo lo llevamos y también a qué persona tenemos enfrente, porque no todas las personas parten desde el mismo punto, ¿no? Hay algunas personas que tal vez llevemos, que son, por ejemplo, atletas, ¿no? Y ya están acostumbradas a cierta rutina, a ciertos mecanismos, y hay otras personas que tal vez no lo sean y les va a costar un poquito más, y si nosotros nos llegan y les decimos, ay, sí, déficit, automáticamente, pues bueno, eso también puede causar muchas cosas perjudiciales, porque no sé si te pasa, Milau, pero muchas personas llegan, sobre todo mujeres, comiendo menos de lo que necesitan. Entonces, partiendo de ahí, pues primero es la intervención. Sí, yo creo que, aunque, o sea, obviamente suena fácil y no lo es, pero lo primero sería no tener el problema en primer lugar, es decir, no tener la necesidad de bajar tanto peso, ¿no? En Exacto. primer lugar, porque si no tenemos la necesidad de bajar tanto peso, pues el organismo no va a pelear tanto como, o sea, no es lo mismo lo que va a pelear por haber bajado el 10% de tu peso corporal que el 20%, ¿no? Que va a haber circunstancias en las cuales sí se va a tener que perder bastante peso, por ejemplo, una preparación para competir, pero sabemos que no es sostenible, sabemos que por aquí termine, vamos a regresar a un nivel de porcentaje de grasa que sea saludable, ¿no? Pero creo que en la población general eso es algo que a veces no, pues no se termina de entender, ¿no? Y de ahí también pues el ser inteligentes con las etapas de ganancia, porque hay mucha gente que la etapa de ganancia la sigue tomando como si fuera, pues estoy en etapa de ganancia, puedo comer lo que sea, y entonces después terminan subiendo demasiado peso, demasiado rápido, incrementando la cantidad de células grasas que tienen, como tú mencionabas, y eso dificulta no solamente la pérdidas de grasas subsecuentes, sino que también va a traer pues algunas cuestiones ahí de salud que no queremos ver. Pero sí estoy muy de acuerdo contigo y es por eso que insisto tanto en que creo que pues deberíamos de planear estas etapas de pérdida de grasa en función de, bueno, que sea lo suficientemente larga, lo suficientemente agresiva para lograr el objetivo de acuerdo a la persona, pero también verlo desde, bueno, no necesariamente tenemos que perder todo el peso que necesitas perder en una sola etapa, ¿no? Como tú Exacto. mencionabas, bueno, tienes 20 kilos que perder, no lo vamos a hacer en una sola etapa de pérdida de grasa, lo vamos a ir haciendo a lo largo de 3 años, ¿no? Donde cada año vamos a perder quizá 6, 8 kilos para darte la oportunidad de que practiques el mantenimiento. Y entonces la gente dice, ay, no, como en 3 años, pues no ganaste esos 20 kilos de un día para otro, ¿no? Tampoco puedes esperar perderlos de un momento a otro y aunque puede parecer largo y aunque puede parecer tedioso, pues es probablemente lo mejor tanto por salud fisiológica, pero también salud mental, porque así como mencionabas de la que ganó pues este programa de los De Biggest Loser. eh, de Biggest Loser, ajá, exactamente, pues imagínate, o sea, si inclusive cuando estás en una pérdida de grasa y llegas a una composición corporal donde nunca antes has estado y luego empiezas la etapa de ganancia muscular y vas viendo que te vas borrando y demás, puede ser complicado. Ahora esa sensación de, bueno, todo este tiempo pude perder peso, todo este tiempo tuve la fuerza de voluntad para hacer esa cantidad de cardio, para restringir la comida, ¿no? Y ahora estoy en un punto en el que no me siento en control de nada de eso y, y eso pues va afectando la confianza de la persona y es donde ahí vemos gente que pues ya nunca más vuelve a entrenar o gente que ya pues nunca más vuelve a incorporar estos hábitos saludables. Sí, y algo que dijiste que yo quiero rescatar aquí y enfatizar es que muchas de las veces en estos mecanismos de autodefensa no tenemos el control. Queremos pensar que tenemos el control y hasta cierto punto puede haber cierto espacio en el cual tú dices, ok, sí, me aguanto el hambre, no pasa nada, sí. Pero si tu cuerpo y si tu
cerebro y todo su conjunto quiere comer, te va a inducir a comer de una o de otra manera. Entonces, mejor ser estratégicos antes de que sucedan esas circunstancias, porque el cuerpo reacciona y se manifiesta de diferentes formas. Ahora también ya sabemos el efecto de la microbiota, ¿no? Que es otro tema muy, muy largo, pero también influye en todos estos aspectos. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues principalmente yo diría, o sea, cuidarnos de las dietas eh, que no sean tan agresivas, pues una. Otra, podría ser también manipular nuestra pérdida de peso, ¿no? De manera general. Y otra podría ser también hacer estrategias no lineales de alimentación, como había dicho, o de dieta. Pueden ser los descansos de la dieta que ya mencionamos aquí, la dieta de recuperación también, equilibrar nuestros macronutrientes, o sea, una suficiente ingesta de proteínas, suficiente ingesta de fibra, de verduras, de frutas, todo esto nos puede ayudar muchísimo. Son estrategias muy prácticas, la verdad, que podríamos implementar y podríamos recomendar también para poder gestionar esto de las adaptaciones metabólicas. Y más porque, como mencionabas también, o sea, la pérdida de NIT se manifiesta ya después de cierto tiempo de estar en un déficit muy prolongado. Vemos un descenso en el NIT del 90 del 85 al 90% más o menos. Entonces, sí se baja, se disminuye demasiado. ¿Por qué? Porque, como decías, ya no, a lo mejor ya no estoy moviendo las manos todo el tiempo, agarrando mi vaso de agua, sino yo ya no me paro por mi vaso de agua, sino digo, ay, me paso mi vaso de agua, por favor, o ya ni siquiera me muevo porque estoy tan cansada que ya no quiero ni siquiera moverme. Entonces, bueno, yo algo que implemento con mis clientes principalmente, y la verdad es que abogo mucho por eso, es, o sea, si tú quieres mejorar tu composición corporal, entrena, entrena fuerte, entrena duro, entrena planificado, entrena estratégico, entrena y a lo mejor una dieta de mantenimiento te puede ayudar mucho porque eso hace que no pases hambre, incluso disfrutas mucho el proceso y los cambios se miran, son paulatinos, pero se miran. O sea, las ganancias del músculo que tienes en esas primeras etapas cuando eres principiante son increíbles, así que no hay que desperdiciarlas, eso por una parte. No sé si tú quieres dar alguna otra conclusión, Lau, antes de finalizar el episodio. No, yo estoy, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que yo en lo personal, cuando son personas que empiezan la asesoría conmigo, que buscan esa recomposición corporal en realidad, porque tal vez te lo dicen de otra manera, ¿no? O sea, yo quiero tonificar, o que Sí. es ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo, y son firmes candidatos porque no tienen mucha experiencia o porque tal vez nunca han entrenado de forma constante, que nunca han entrenado de forma progresiva, nunca han entrenado realmente fuerte. Creo que iniciar con una etapa de mantenimiento suele ser lo mejor, inclusive cuando estén un poquito pasados de peso, porque les da la oportunidad del mantenimiento de empezar a introducir todos estos hábitos de los que hablaste, ¿no? Si identificamos que no se está consumiendo suficiente proteína, bueno, es más fácil introducir eso cuando la persona está en balance, en equilibrio y no en un estresor como es la pérdida de grasa. O sea, siempre o sea, si lo pensamos en otro contexto, o sea, introducir un nuevo hábito en una situación de desequilibrio, de caos, es mucho más complicado que hacerlo cuando estamos tranquilos, ¿no? Entonces, ahí yo también abogo mucho por el entrenamiento, por centrar nuestros esfuerzos ahí, empezar a introducir hábitos, aquellos que sean los que generen menos fricción en la persona, que para algunas puede ser empezar a consumir más verduras, para otros puede ser empezar a realizar una caminata corta después de cada comida para incrementar los pasos, y vemos que también los pasos están muy bajos. Mejorar la cantidad y la calidad de sueño, creo que ese es otro súper, súper, súper importante. Y como mencionas, o sea, optar por estrategias en la pérdida de grasa, si es que eso se termina haciendo, que puedan ser, si no al 100%, pero sí en gran medida, que puedan ser sostenibles a futuro, ¿no? Entonces, si la forma en la que estás comiendo y estás moviéndote en tu pérdida de grasa, y no es una pérdida de grasa de preparación para competir, repito, es una pérdida de grasa general, no es algo que tú digas, así podría hacerlo y podría vivir el resto de mi vida, no va a funcionar. O sea, es nada más cuestión de tiempo para que lo dejes, para que deje de ser práctico con tus horarios, con tu estilo de vida. Así que mejor siempre buscar aquellas cosas
que con toda honestidad sepamos, bueno, puedo incorporar, por supuesto que va a costar trabajo, por supuesto que implica un cierto intercambio, cierto sacrificio, pero buscar aquellas que generen menos fricción y verlo así, o sea, verlo a largo plazo no es un sprint, es un maratón y es para mantenerlo toda la vida. Entonces creo que fue un buen episodio con una buena mezcla de aplicaciones prácticas y pues te tocan los libros, mi Sant. Qué vas a dejar? Después de esa gran conclusión tan contundente, pasamos a la recomendación de nuestros libros. Mira, yo voy a recomendar el libro se llama Carmen Valls, la escritora, y se llama Mujeres Invisibles para la Ciencia. Es un libro que he estado leyendo en estos días y la verdad es que me gusta mucho porque incluye la perspectiva de género, no para fomentarla o reproducir los estereotipos de género, tampoco para ser separatista, o sea, esto es lo que le pasa exclusivamente a hombres, esto hace exclusivamente a mujeres, sino lo analiza desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva social, contextual, histórica, y eso me gusta mucho porque nos ayuda a incluso desgranar un poquillo de, ok, entonces si le pasa esto a las mujeres no es porque sea mujer, sino por las conductas que hace esa mujer, ¿no? Y eso impacta directamente en nuestro cuerpo. Las ideologías al final se hacen conductas y esto se refleja en el cuerpo. Entonces de eso habla. Y me interesan mucho esos temas, así que bueno, me estoy profundizando en él y lo recomiendo aquí, lo dejo en el podcast y también lo voy a dejar ahí abajo. Voy a dejar también el estudio de The Biggest Loser, que es el que mencioné, y también, bueno, ya, te paso el micrófono. Muy bien, Lisa. Muy buenas recomendaciones, como siempre, muy diversas. Yo voy a dejar el estudio de Matador, por los que no lo hayan leído, de Brian y colaboradores del año 2018, y también este que toqué un poquito, el más reciente de 2024 de Flanagan y colaboradores, que se llama, bueno, en español, no hay evidencia de la adaptación metabólica durante la compensación energética no relacionada, oh, perdón, relacionada con el ejercicio. Entonces, esas son mis dos recomendaciones. Ahorita estoy leyendo un libro, pero apenas lo estoy empezando, así que yo creo que para el siguiente episodio ya podré decir si lo recomiendo o no. Así que mientras estos dos. Ok, perfecto. Entonces los vamos a dejar ahí abajo y seguro van a ser unas muy buenas referencias para las personas que se quieren introducir a estos temas. Así que bueno, ahí se los dejamos. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta estos momentos para escucharnos. Los invitamos a suscribirse, a darle like, a comentar. Eso nos motiva mucho, pero sobre todo también motiva al algoritmo a seguirnos reproduciendo y compartiendo con otras cuentas que no nos conocen y que a lo mejor les puede beneficiar. Y bueno, gracias por quedarse una vez más. Te mando un beso, un abrazo, Milau, que tengas muy bonito Tú día y nos también, vemos Isa. para el próximo episodio. Bye bye. El vice, el vice. Dice.